Muy bien. Entonces, Salmo, en su hojita tiene Salmo 65, ¿cierto? Pero como yo les decía, vamos a hablar sobre Salmo 67. El error fue mío, ¿ya? Correspondía al Salmo 65, estaba planificado el Salmo 65, y no sé en qué bola me fui que preparé el 67. Pero, mientras leíamos 65, me di cuenta que tiene mucho que ver. Porque quienes compilaron el libro de Salmos, lo hicieron de tal manera, el libro de los Salmos, que ellos compilaron en realidad 5 pequeños libros en uno. Y en cada uno de ellos fueron tratando distintas temáticas que se tornaron distintivas. Así que nosotros vamos a encontrar que muchas veces los salmos están muy relacionados. Por ejemplo, todos conocemos, o creo que muchos de nosotros conocemos el Salmo 23. ¿Sí? ¿Salmo 23 les suena? ¿Qué dice Salmo 23? ¿Cómo empieza? Eso, Jehová es mi pastor y ¿qué más? Nada me faltará. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ese salmo es súper conocido, pero hay una relación en cómo están compilados. Si bien cada salmo es una unidad independiente, los que los compilaron por temas más o menos parecidos. Así que si ustedes ven el 24, da la impresión como que continuara el 23, y el 23 pareciera como si tuviera relación con el 22 también, las temáticas son similares. Así pasa con el 67, menos mal. Así que aquellos de ustedes que acostumbran a traer Biblias a la iglesia, entonces están con una gran ventaja hoy día. ¿Sí? Aquellos de ustedes que no acostumbran a traer Biblia a la iglesia, pueden empezar por convertirse, y después de eso empezar a traer su Biblia, ¿no? Salmo 67, ¿cierto? Que la mayoría, yo creo, los tiene en su celular, ¿no? ¿Tienen su Biblia en su celular o no? La aplicación es gratuita, YouVersion. Bien. Salmo 67. Quiero que presten harta atención, porque si ustedes están... Miren, el Javi me pasó la Biblia en el iPad, así que tengo una Biblia más aquí. ¿Alguien quisiera para compartir? ¿Por ahí hay? Sí, aquí. Entonces... Bien, si ustedes pueden acompañar la lectura, van a poder captar lo que yo les quiero decir al inicio, que va a ser la parte más enredada, a lo mejor. Leámoslo primero. El Salmo dice así: Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En algunas Biblias de ustedes hay una pequeña palabra hebrea ahí que dice Selah, ¿sí? Generalmente se hace una pausa en la cual cuando se cantaba el salmo había algún solo de algún instrumento, ¿sí? No se asusten con la palabra. Selah significa pausa, y la idea es que haya una pausa, un respiro. Entonces dice: 2. Para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra. Bien, leímos el salmo, ¿no? Ahora yo les quiero mostrar cómo es la estructura de este salmo. Este salmo utiliza una de las formas más antiguas de poesía que existe, que son las repeticiones de ideas o de frases. Las repeticiones de ideas o de frases eran para la poesía antigua lo que para nosotros hoy día son las rimas. Tú identificabas una poesía porque tenía ideas que se repetían. Hoy día nosotros identificamos porque terminan, ¿no?, con una misma terminación y hay rimas, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, ¿algún ejemplo? ¿No? Ok, no den ningún ejemplo porque pueden surgir unas cosas medio raras. Pero la idea es que nosotros sabemos que por las rimas hay una poesía. Antiguamente uno sabía que era por las repeticiones. Lo interesante es que muchos de los salmos repiten de tal manera
que las repeticiones están juntas. Ustedes pueden ver salmos, como por ejemplo el Salmo 1, donde las repeticiones están juntas. Bienaventurado el varón, ¿cierto?, que no anduvo en camino de los malos, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Son repeticiones de ideas similares que se repiten y están juntitas. Pero aquí nosotros tenemos las repeticiones cruzando el salmo. Están las repeticiones cruzadas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? ¿Les interesa la literatura antigua, no? Les tiene que interesar ahora, porque si no se van a perder algo interesante aquí. Así que las repeticiones están cruzadas. De tal manera que la primera repetición, que debiera ir después del versículo 1 y 2, no viene al tiro después. No vienen los versículos 3 y 4, sino que vienen los versículos finales, versículos 6 y 7. Les voy a decir que aquí hay dos repeticiones y una idea que queda al medio, central. Fíjense bien, si están acompañando su Biblia van a captar rápidamente lo que les quiero decir. 1 y 2. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Está hablando que Dios bendice a su pueblo para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. La idea se repite en el 6 y 7. La tierra, hablando del suelo, dará entonces su fruto. Y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra, y ahí tierra hablando del mundo. Las ideas son las mismas. La idea es que Dios bendice a su pueblo y como resultado de esa bendición, otros temen a Dios y lo conocen. ¿Se fija que es la misma idea? La siguiente repetición es exactamente igual, así que no hay cómo perderse. Versículo 3 y el 5. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y el 5 repite, que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. ¿Sí? Así que la repetición que encontramos al inicio, o sea, la idea que encontramos al inicio se repite al final. La idea que está al medio se repite un poquito más al medio. Y en la mitad del salmo, en el centro, en el núcleo, está el versículo 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Una idea A se repite al final. A. La idea B está un poquito más al medio y se repite la idea B. Y al medio queda una idea C, que es el núcleo, el centro del salmo. ¿Sí? Esa estructura se llama quiasmo. Las ideas están cruzadas. ¿Bien? Nosotros tendemos a buscar las ideas de manera lineal, ¿sí o no? En el mundo occidental somos lineales. Comienza aquí y va acá. Entonces la idea A, ¿cierto? Después viene la idea B y después viene la idea C. Así tiene que ser. Pero en la literatura antigua hay mucho de imagen también cuando tú lees. Si usted fija, se forma una imagen muy bonita. Imagínese que cada uno de estos fueran colores. Entonces, la primera idea es de un color rojo y el color rojo vuelve a estar abajo. La siguiente idea es de un color verde y esa idea verde vuelve a estar sobre el rojo de abajo. Y al medio una idea azul o amarilla o blanca, que sería mucho mejor. Blanca con negro. Ok. Entonces, es que dije azul y el Abraham me miró así como, oh, sí. No fue a propósito, fue sin querer. Por lo tanto, yo quiero que hoy día nosotros hablemos de estas tres ideas que habla el Salmo. Habría mucho que podríamos explorar más profundamente, pero yo quiero que hablemos de estas tres ideas que están en el Salmo aquí. Tres. Y nosotros encontramos, en primer lugar, que Dios nos bendice para ser conocido y temido entre todos los pueblos. Esa es la primera idea que yo quisiera decir hoy día, porque la pregunta que buscamos o vamos a buscar responder el día de hoy es ¿por qué llevar el Evangelio a todos los pueblos? ¿Por qué llevar el Evangelio a todos los pueblos? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer hoy día. Nosotros sabemos que existe un mandato. Dios nos exhorta por medio de su palabra constantemente. Jesús envió a sus discípulos y Él dijo claramente que hicieran discípulos a todas las naciones, que llevaran el Evangelio a todos los pueblos y que a todas las personas compartieran esta buena noticia, porque Evangelio no es otra cosa sino buena noticia. Y la idea es compartir la buena noticia con otros. Lo interesante es que nosotros no podemos evitar compartir las buenas noticias. No sé si se han fijado en eso. Cuando tú disfrutas de algo especialmente placentero, tú no te quedas callado, lo hablas. ¿Se han fijado en ese detalle, no? ¿Se han fijado, por ejemplo, que uno dice así, si uno come un chocolate muy rico,
Uno no simplemente lo come, sino que uno hace alguna expresión, ¿cierto? ¡Qué rico! ¿Cierto? O, ¡uy, el mejor chocolate que he comido en mi vida! ¿Se ha fijado que uno no puede evitar expresar el placer con sus labios? El placer está directamente relacionado con la alabanza. Alabar es reconocer los atributos positivos de algo, de alguien, y exaltarlos, ¿sí? Cuando tú ves a un excelente músico en escena y te deleitas con la música, uno no puede evitar comentarlo, ¿sí o no? Y uno sale del concierto y quiere hablar con todo el mundo y decirle, oye, estuvo genial, espectacular, el compadre se mandó un solo extraordinario, nunca había visto algo así. Uno se deleita y como resultado el deleite, el placer produce alabanza. Este es un principio de la vida. Entonces cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando compartimos la buena noticia, no estamos hablando de cumple tu deber, porque Jesús mandó que nosotros compartiéramos el Evangelio, no. Lo que se trata es, ¿cuánto deleite y cuánto placer estás sintiendo tú en Dios? ¿Cuán placentero es para ti conocer a Dios, conocer a Jesús, saber de su amor y amarlo? Porque si es un placer, no puedes evitar compartir eso con otros. Y van a haber personas que te van a decir, pucha, mi semana estuvo mal o estoy con un problema, y tú no vas a poder evitar decir desde el placer que tú sientes de servir a Jesús y de amarlo, decirle a estas personas, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios maravilloso. He enfrentado problemas terribles como los tuyos. He enfrentado incluso algunos problemas tal vez peor que los tuyos. Pero más allá de eso, Dios está conmigo. Y siento placer en saber que su presencia me sustenta, que su amor me acompaña y que su amor llena mi vida y mi corazón aún en medio de los problemas. Yo quisiera que tú pudieras conocer a Dios como yo he podido conocerlo. Uno no puede evitar hacerlo. El resultado del placer es la alabanza. Y ese alabar y compartir con otros la alabanza no es otra cosa que evangelizar. Interesante, ¿no? Así que, ¿por qué llevar el Evangelio a todos los pueblos? Les dije, el primer motivo es porque Dios nos bendice para ser conocido y temido entre los pueblos. El Salmo 67 tiene una característica muy interesante y esa es la relación que tiene con el 65. El Salmo 67 es un salmo que se cantaba en la época de las cosechas. En todos los pueblos existe la costumbre de una fiesta de las cosechas. Incluso nosotros también tenemos, ¿no? Tenemos fiesta de las cosechas también y que en la zona, en la ciudad se pierde un poco, ¿no? En la ciudad nosotros perdemos esta conexión con la tierra, con el suelo. Entonces empezamos a perder la conexión con el suelo. Nuestra única conexión es con el asfalto, ¿cierto? Que no produce mucho, que digamos. Entonces empezamos a perder esta idea de que hay ciclos en el año. Pero las personas que viven en lugares de campo están fuertemente conectadas con la tierra y con lo que la tierra produce. Ellos no pueden evitar ver el año conforme a esos ciclos. Entonces ellos saben que hay una época de trabajo duro, una época de preparar la tierra, una época de sembrar una semilla, una época de preparar todo y entonces después de esperar con paciencia mientras se va cuidando el cultivo, obviamente. Se van cuidando los cultivos. ¿Ustedes se acuerdan de Un lugar en las nubes, creo que se llamaba? Película pésima de Keanu Reeves. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Un paseo por las nubes. ¿Sí? Porque el lugar donde vivía era las nubes, ¿no? Se llamaba la hacienda. Y entonces viene el invierno, viene una helada terrible, ¿se acuerdan? Entonces ellos tienen que preparar todo y tienen que empezar a preparar con unos fuegos y iban tirándole el calor, el aire caliente, para que por la helada no se echara a perder la cosecha. Bueno, entre sembrar y cosechar hay mucha pega, ¿se fijan? Pero mucha de esa pega no es una pega donde uno vea los resultados al tiro. Cuando nosotros perdemos esta conexión con el suelo, yo creo en las ciudades, también nosotros empezamos a acostumbrarnos demasiado a las cosas inmediatas. ¿Sí? Nos acostumbramos demasiado a las cosas inmediatas. Todo funciona con el microondas, digamos, ¿no? Es como cuando al hermano de Malcolm le preguntaron que, oye, ¿qué no sabes tú de acaso? ¿De dónde vienen las hamburguesas? Hablando de las vacas, y dice, obvio, del supermercado. ¿Sí? Entonces, es como un poco eso. Nosotros pensamos, claro, la hamburguesa en el supermercado, no pensamos que hubo una vaca por detrás que se donó a sí misma amorosamente para que nosotros pudiéramos disfrutar, ¿cierto? Ni hablar del tocino, digamos, o sea, deberíamos hacerle un altar a los cerdos, ¿no? Pero nosotros perdemos la noción de que esto es lo que hay por detrás.
Perdemos la noción de que hay trabajo arduo, hay cultivar la tierra, cuidar animales, engordarlos, esperar que tome su tiempo. Todo eso toma tiempo y se hace muy complejo cuando nosotros perdemos la perspectiva de esto. Pero en una nación como Israel, en la antigüedad, miles de años antes de Cristo, qué clave era una fiesta que era la fiesta de las cosechas. Esa fiesta tenía un nombre, se llamaba Pentecostés, porque se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, que es la fiesta central de los judíos. La fiesta de la Pascua recordaban la salida de Egipto, cuando Dios los liberó de Egipto. 50 días después venía la fiesta de las cosechas, por eso se llamaba Pentecostés, 50 días. Así que la fiesta de las cosechas consistía en que de todas partes donde estuviera un israelita, un judío, debía tomar las primeras frutos de sus cosechas, que generalmente son los mejores. Ojo con eso. Generalmente los primeros frutos son los mejores. Entonces tomaban esos primeros frutos y los llevaban al templo y los ofrendaban. Los ofrendaban por dos razones. Primero, porque los sacerdotes que trabajaban a tiempo completo en el templo no tenían tierras. Así que ellos necesitaban sustentarse. Todo Israel traía y acostumbraba a traer los diezmos de sus cosechas para el sustento. Pero en la fiesta de las cosechas especialmente ellos llevaban también las primicias, que se llaman, los primeros frutos de sus cosechas. Así que los primeros granos de trigo eran llevados, los primeros frutos de la tierra eran llevados, las primeras aceitunas o los primeros aceites recién exprimidos de las primeras aceitunas, ellos llevaban este aceite de oliva para el templo. Y era una fiesta, porque llegaban todos al templo y cantaban canciones de alegría para agradecerle a Dios la cosecha. Y esto es interesante, ¿no? Yo diría que es una de las costumbres, no es la única, hay varias, pero una de las costumbres transversales a casi cualquier cultura. En casi cualquier cultura te encuentras fiestas de cosecha. Fiestas de cosecha. Celebran el tiempo de las cosechas, se alegran. Es muy interesante, ni hablar la fiesta de la vendimia, ¿no? Que es la cosecha de la uva. Eso ya es el destape así total. Entonces, en esta fiesta de las cosechas, ellos cantaban este salmo, el Salmo 67. Y ellos entonces alababan a Dios con alegría y decían: Dios tenga compasión y nos bendiga. Habla de bendición. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es interesante esta colocación. La idea es que el rostro de Dios brilla. Y cuando Dios te está mirando a ti, ese brillo de su rostro cae sobre ti. Es una luz sobre ti. ¿Sí? Por lo tanto, es una metáfora o un lenguaje más bien, un lenguaje poético para expresar el hecho de que Dios te está mirando. Miren qué bonita la idea. Cuando tú estás enojado con alguien no lo quieres mirar. ¿Se han fijado, no? Uno le corre el rostro, ¿sí? Cuando los niños son pequeñitos y son bebés incluso, cuando son todavía bien bebitos, ellos ya manifiestan eso. Si están enojados no te quieren mirar. Fíjense en eso. Cuando uno los castiga o los tiene que retar por algo, ellos quedan enojados con uno y no te miran. Te corren la mirada. La idea de resplandecer el rostro es que Dios nos muestra su amor y está con nosotros, y entonces Él vuelve su rostro hacia nosotros, nos está mirando directamente, cara a cara. Pero ¿para qué quieren bendición? Fíjense el versículo 6. La tierra dará su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Está la misma idea. Bendición de Dios que produce frutos de nuestra tierra. El resultado: le temerán todos los confines de la tierra. Dice el 7. El 2. Para que se conozca en la tierra sus caminos, entre todas las naciones su salvación. Esta es la primera razón por la cual nosotros debemos llevar el Evangelio a todos los pueblos. Es porque si tú has disfrutado en algo la bendición de Dios sobre tu vida, permíteme decirte que Dios te bendijo justamente para que tú puedas ser bendición para otros. Dios nunca bendice a alguien para que acapare bendición. Hay un caso en la Biblia de un hombre a quien Dios lo bendijo, y lo bendijo tanto que él quiso hacer mayores sus graneros para guardar más. Esa noche Dios lo fue a buscar y le dijo así: necio, ¿para qué acumulas más para ti mismo? Esta noche vengo por tu alma. Entonces el único caso de un hombre que acumula riquezas, Dios lo reta. Eso es lo que vemos en la Biblia. La Biblia reconoce que hay distintas bendiciones para cada uno. Y a algunos esas bendiciones se traducen en mayores riquezas materiales.
Pero a otros esas bendiciones se traducen en otras expresiones de bendición. Pero cuáles sean estas bendiciones, Dios quiere que tú las compartas con otros. Y que tú bendigas a otros por medio de ellas. Si nosotros entonces observamos con atención, vamos a ver que ser escogidos por Dios es un gran privilegio, pero es un privilegio que también implica responsabilidad. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento decía así: somos escogidos, Dios nos escogió. Nos sacó de Egipto, abrió el mar, nos hizo pasar, hundió a los carros del faraón. No, nosotros somos los escogidos de Dios. Y ellos empezaron a pensar que el hecho de ser escogidos significaba: Dios nos ama a nosotros y no a los demás. Pero la idea de ser escogidos no era esa. La idea de que el pueblo de Israel era escogido significaba que Dios los había amado especialmente para que ellos fueran bendición para los demás pueblos. De hecho, ¿saben cómo dice Dios en el Éxodo? Dice así: saqué al pueblo de Israel de Egipto, porque Israel es mi primogénito. ¿Qué es un primogénito? El primer nacido de una familia. Y el primer nacido de una familia recibía el doble de herencia que los demás hermanos. ¿Saben por qué? Porque él era responsable por el sustento de los demás hermanos. El hermano mayor era responsable por los hermanos menores. Por lo tanto, el hermano mayor, si alguno de sus hermanos menores sufría algún problema, tenía una enfermedad o alguna calamidad que lo afectaba económicamente, el hermano mayor tenía el deber, la obligación de hacerse cargo de ese hermano menor, de llevárselo incluso a él con toda su familia a vivir a su casa si era necesario. Por eso el primogénito recibía el doble de herencia cuando los papás morían. Interesante, ¿no? Lo que está diciendo aquí Dios es: el pueblo de Israel que yo saqué de Egipto son mis escogidos porque son mis primogénitos. O sea, los otros pueblos, las otras naciones, paganas como eran, lejos de Dios, adorando ídolos, pero también eran hijos de Dios. Y Dios quería que ellos también pudieran conocerla y restablecer una comunión con Él. El pueblo de Israel, como primogénito, tenía por lo tanto el deber, la responsabilidad de buscar que sus hermanos menores se reconciliaran con el Padre. Tú ves esto abundantemente en el Antiguo Testamento. Tú lo ves en salmos como este. Este salmo es un salmo medio subversivo, porque el salmo dice que lo alaben todas las naciones. Todas las naciones lo van a alabar. A nosotros nos suena eso más o menos conocido. Estamos en el periodo del Nuevo Testamento. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero en el Antiguo Testamento, la mayoría de los israelitas y de los judíos pensaban: hey, solo nosotros podemos alabar a Dios, los demás pueblos no pueden. Solo nosotros podemos. Somos los escogidos, somos los privilegiados. La idea de que ser escogido es ser privilegiado, que sin duda que es un privilegio, pero que es solamente privilegio, es una de las ideas que más daño ha hecho a muchos cristianos. Es la idea que está por detrás del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan dice: nosotros somos los escogidos. Entonces los que no son escogidos están para servirnos, para atender nuestras mesas y limpiarnos los baños. Un negro jamás yo lo podré tratar de tú a tú. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, la idea de la elección o del ser escogidos por Dios es verdad. Puede ser que una doctrina preciosa de la Biblia, pero puede ser tan mal entendida que la gente puede llegar a distorsionarla a un punto inimaginable. Inimaginable. Entonces, prestemos atención a esto. Ser escogidos es un privilegio, pero es sobre todo una responsabilidad. Hay un gran teólogo que a mí me gusta citar al respecto de esto, se llama Peter Parker, y él decía que con cada gran privilegio viene una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan o no? Él lo aprendió de su tío, ¿no? Tío Ben. Tío Ben, que obvio que era presbiteriano, le enseñó a su sobrino Peter Parker esto, ¿no? Eso de que es una broma, no somos tan sectarios. Tanto no somos. Me acuerdo de un testimonio, una señora de la iglesia. Estábamos nosotros en una iglesia en Brasil. Y entonces una señora dijo, más o menos común, son más comunes que aquí los asaltos, en bancos especialmente.
Entonces dijo, estábamos nosotros en el banco de un testimonio, reunión de oración. Quiero dar un testimonio. Estábamos en el banco, yo estaba en el banco, estaba haciendo la fila. Y de repente resulta que se acerca un hombre y vino y identificó, yo iba a hacer un pago en el banco, andaba con mi plata. Y resulta que la persona delante también. Y vino un asaltante y justo se le puso a la persona delante mío. Y le quitó lo que tenía para hacer el pago y salió corriendo, arrancando del banco. La asaltó a la pobre señora al frente mío. Entonces yo en este momento, hermanos, quiero alabar al Señor y darle gracias porque no fui yo. Yo quedé así como, ok, sí, sin duda alguna agradecer al Señor porque no le tocó a ella. Puede ser, tendrá su validez. Pero lo más importante es, oye, si vamos a orar, oremos por la señora que fue asaltada. ¿De dónde va a sacar la plata ahora para pagar las cuentas que le quedaron ese mes por causa del asalto? O preocupémonos de ella. ¿Usted se preocupó? ¿Le preguntó si necesitaba algo? A veces nosotros nos tornamos cristianos totalmente alienados, compadre. Estamos alienados de la realidad. Alabando al Señor por las bendiciones, declarando las bendiciones sobre nuestras vidas. Totalmente ajenos al hecho de que Dios nos ha bendecido para hacer bendición a otros. Por lo tanto, nuestros ojos y oídos tienen que estar atentos a los que necesitan a nuestro alrededor, que necesitan de Cristo, necesitan de un consuelo, necesitan de una palabra de ánimo. Porque tú puedes estar ahí diciendo, pero ¿cómo yo los voy a bendecir? Yo no tengo mucho para bendecir. No pienses solamente en plata. Tú puedes bendecir de muchas maneras que son mucho más importantes. Mucho más importante. Hablar con alguien, estar dispuesto a ayudarle. A veces yo me he pillado, muchas veces, personas al lado de uno tiene una necesidad y uno pasa de largo o tiende a pasar de largo y de repente como de un segundo pensamiento, gracias al Señor, que el Espíritu Santo habita en nosotros, es como un golpe. ¿Qué estáis haciendo? ¿Para dónde vais? Mira, la señora necesita que la ayuden, compadre. Es que estoy apurado, estoy yendo para la iglesia. Loco, ya vaya atrasado, 2 minutos da lo mismo. ¿Se dan cuenta? Perdemos perspectiva, estoy hablando, ojo, el ejemplo es súper burdo, se fijan, súper pequeño. Pero ¿de cuántas cosas más grandes podemos hablar? Así que prestemos atención al hecho de que Dios nos ha bendecido para hacer bendición para otros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, para que lo teman todos los reinos, todas las naciones de la tierra. La segunda razón por la cual tenemos que compartir el Evangelio con todos los pueblos y llevar a todos los pueblos, porque todos los pueblos fueron creados para adorarle. Esta es una realidad súper interesante. Si tú ves el Génesis, tú te vas a encontrar con que hay varias cosas en el Génesis que son compartidas por relatos también antiguos de otros pueblos. Varios. Para mí, yo lo veo así, eso es solo una confirmación de cómo la Biblia afirma cosas que son ciertas. Pueblos totalmente distantes unos de otros tienen, por ejemplo, un relato del diluvio. Existen relatos del diluvio muy antiguos en Asia, relatos del diluvio muy antiguos en pueblos originarios de Europa, en pueblos africanos y aquí mismo. Incluso existe un poema sobre el diluvio en Mapudungun. En todos lados nosotros vemos que existen relatos que coinciden. Pero de toda la visión antigua y de todos los relatos antiguos, hay uno que está en el Génesis y que no aparece en ningún otro lado. Ningún otro pueblo lo comparte, solo está en el Génesis. Está en Génesis 10 y se llama la Tabla de las Naciones. La Tabla de las Naciones cuenta cómo los hijos de Noé, después que pasó el diluvio, caminaron hacia distintos lugares y formaron distintos pueblos. Eran familias que se tornaron clanes. Estos clanes después se tornaron en pueblos, en naciones enteras. Y se distribuyeron en distintos lugares de la tierra. La Tabla de las Naciones enseña una cosa súper importante. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las tribus pertenecen a Dios. Dios las creó, provienen de Dios, tenemos el mismo ascendiente, todos nosotros, tenemos el mismo ascendiente. Allá al inicio Adán y Eva, y después Noé y sus hijos, somos todos descendientes de ellos. Así que todos tenemos algo de Russell Crowe. ¿Lo cachan la atención, no? Viene una película sobre Noé ahora en marzo, Russell Crowe es Noé. Entonces, nosotros podemos ver que todas las naciones vienen y fueron creadas por el mismo Dios. ¿Saben por qué esto es revolucionario, esto es único en la antigüedad?
Porque la mayoría de los pueblos antiguos eran politeístas. Creían en la existencia de varios dioses. Y todos decían lo mismo. Básicamente la idea era la siguiente. El Dios más bacán nos creó a nosotros. Las otras naciones fueron creadas por otros dioses más pequeños. Entonces, ellos tienen que servirnos, tienen que someterse a nosotros, tienen que ser subyugados, o algún día llegará el día en que serán subyugados a nosotros. ¿Se entiende la idea? Es una idea totalmente pagana. Es la idea que está por detrás del apartheid. Es la idea que estuvo por años detrás de la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Fíjense cómo hasta en el cristianismo se puede meter el paganismo. Porque la idea de que las personas fueron creadas por distintos dioses y son de distinta categoría, por lo tanto, por su color de piel o por su origen racial, esas ideas son totalmente paganas y el Génesis va directo contra eso. Porque el Génesis dice, un ascendiente para todos. Todos venimos de Adán, somos una raza todos. Todos venimos de Noé, una raza todos. Todos creados por Dios. Nos distribuimos en distintos lugares de la tierra. Hubo distintas formas de adaptación. Había dentro de nuestros genes a lo mejor ya la información para las distintas etnias que existen, pero eso es todo. Interesante. Por lo tanto, nosotros podemos ver que todos venimos del mismo Dios. Esto también es una idea que rompe y que rompió con muchas de las visiones que había en el antiguo Israel. El antiguo Israel también se dejó lamentablemente contaminar por el paganismo de su época. Y muchos de ellos llegaron a decir eso. Nuestra esperanza es que un día vendrá Jehová a reinar en Sión y entonces nosotros reinaremos sobre todas las naciones y los aplastaremos. Y tú empiezas a ver los profetas, Isaías, te das cuenta que es una interpretación súper arbitraria, porque Isaías, por ejemplo, dice que Dios va a preparar un banquete para todas las naciones. O sea, todos se van a sentar por igual con Dios para disfrutar al final de los tiempos. De todas las naciones. Interesante esto, ¿no? Hay una expresión que es muy común en la Biblia. Dice todos los hombres o toda la humanidad. La Biblia habla, por ejemplo, de cómo Dios muestra su amor hacia todos los hombres. Cómo Dios amó de tal manera el mundo entero, todas las personas, de todo el mundo. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Significa que Dios tiene escogidos de entre todas las tribus, razas y lenguas. No significa que todos, absolutamente todos van a ser salvos. Porque muchos no van a creer. Y van a seguir en su falta de fe, en su rebeldía con Dios, y recibirán el justo castigo por eso. Pero aquellos que han creído en Dios son de todo tipo de personas. Hay personas que son de clase alta, predestinados por Dios para creer en Él. Hay personas que son de las clases más bajas de la sociedad, predestinados por Dios para creer en Él. Hay personas que tienen la piel muy blanca, predestinados por Dios para creer en Él. Y hay otros que tienen su piel muy oscura. Dios tiene personas de distinto tipo. De entre todos escogió para ser un pueblo diverso, porque Dios ama la diversidad. Porque la diversidad es un reflejo de su propio carácter. Porque Dios es múltiple en sus atributos. Así que Dios quiere que esa diversidad de su carácter se refleje también en toda la humanidad. Todos los pueblos le pertenecen. Todos los pueblos vienen de Él. Todas las culturas son de Dios. Fueron creadas para Dios y tienen el objetivo de glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Miren qué interesante esto. Existen culturas que tienen, es verdad, muchos elementos pecaminosos en ellos. Todas las culturas tienen elementos pecaminosos. Ojo con eso. Todas las culturas la tienen. Todas. Pero nosotros somos más rápidos en identificar las tendencias pecaminosas de otras culturas antes que las nuestras. ¿Se han fijado, no? Entonces uno dice, hoy estos indígenas del Amazonas, terrible. Tienen una costumbre pagana y tienen una costumbre pecaminosa. La costumbre, por ejemplo, de que si un niño nace con defectos debe ser ahogado en el río por los propios padres. Sin duda que es una trazo cultural, pero es pecaminoso. Porque todas las culturas fueron afectadas por el pecado, no nos asustemos con eso. Pero eso no significa que ellos son más pecadores que nuestra cultura. Ese es otro tema. Porque en nuestra cultura
estamos ahí presionando para leyes de aborto. ¿Y cuál es la diferencia a los ojos de Dios y a los ojos de la Escritura? Que nosotros somos más modernos, lo hacemos con clínica, no lo hagamos en el río. Pero a los ojos de Dios, ¿se entiende, no? Entonces nosotros hacemos una diferencia que es arbitraria y no es bíblica entre civilizados e incivilizados. No, la diferencia no está ahí. Hay que ver a todas las culturas como iguales, todas con elementos hermosos de la gracia común de Dios en ellas, pero todas también con trazos pecaminosos que necesitan ser redimidos. En todas las culturas existen esos dos aspectos, así como en todos nosotros existen esos dos aspectos, como individuos, ¿no? Hay cosas que forman parte de tu personalidad con la que Dios te creó y son hermosas, y así como tú tienes que ser, Dios te creó así. Pero hay cosas también de tu personalidad y de tu forma de ver el mundo que son pecaminosas y que tú tienes que entregar a los pies del Señor, que tú tienes que rendir a Dios. Con las culturas pasa lo mismo. Todas las culturas pueden ser redimidas. Todas las culturas pueden ser redimidas. Y las subculturas también. Hasta los otaku pueden ser redimidos. No sé cómo, pero podrán serlo. Esa fue una broma discriminatoria. Pero pueden serlo. Miren cómo bailan bonito. Cuántas coreografías hacen, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, todas las culturas pueden y quieren, y Dios quiere que sean redimidas. Así que tenemos que vencer algunos prejuicios. Empezamos nosotros a pensar así. Bueno, es que en realidad empezamos a pensar como que hay culturas mejores que otras. Entonces decimos así, no, lo que pasa es que en realidad es muy bacán adorar a Dios con himnos con órganos, porque es así como se adoraba en el norte de Europa, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Es más penca adorarle con una tonada? ¿Con un vals chilote? Obvio que no. Obvio que no. Entonces nosotros necesitamos abrir los ojos al hecho de que todas las culturas pueden ser redimidas. ¿Ustedes escucharon hablar hace tiempo atrás? ¿Cuántos de ustedes se criaron en contexto evangélico? Fueron criados por papás evangélicos. A ver, levanten su mano. Ya. Muy bien. Me apiado de ustedes. Me pasó a mirar. No, es bacán. Muchas cosas muy bacán. ¿Ya? Muchas cosas muy espectaculares. La Biblia, de hecho, lo dice. La Biblia dice que habla de la familia del pacto. Eso es súper bueno. Pero una de las cosas que tal vez ustedes escucharon era que el rock era del demonio. ¿Escucharon eso cuando chicos? Que el rock era del diablo. ¿Sí? Entonces, para mi mamá era un sufrimiento, digamos, porque yo escuchaba unas músicas de un loco que como que gritaba y como que gemía. Obviamente que a mi mamá le pareció muy raro escuchar a este tipo que cantaba, que era Axl Rose. ¿Sí? Fue mi introducción al rock. Bueno, todos hemos partido por algún lado, ¿no? ¿Sí? Después yo quemé mis naves, ¿sí? Chao con Guns N' Roses. Hoy día me avergüenza. Pero fue complejo porque de ahí pasaba Motley Crue y las carátulas de los cassettes. Las cassettes tampoco ayudaban mucho, digamos. O sea, no era como que cuando mi mamá me cachó Appetite for Destruction, porque yo tenía con la carátula antigua, el que sabe, sabe. Cuando la vio dijo, ¿qué es esto que estás escuchando? Obvio, digamos. La carátula era obscena, digamos. ¿Ah? Entonces, uno empieza a decir, no, es que esto es del demonio. Bueno, les digo algo, con el tiempo nos empezamos a calmar un poco los ánimos y los evangélicos empezaron a dar cuenta que en realidad no era que fuera música del demonio, era simplemente música que respondía a una cultura diferente, que no era la cultura burguesa de clase media del sur de Estados Unidos que influenciaba a nuestro evangelicalismo latinoamericano. Era más bien una cultura de grandes ciudades y de zonas marginales de las ciudades. Y esa cultura nos parecía que era rechazable. El problema no era que fuera del demonio, el problema es que era música de gente rara, que se pinta el pelo, que se pinta la piel. Era gente rara, Nosotros no queremos ser como ellos, ¿sí? Nosotros queremos tener el American Dream. Queremos tener una casa con antejardín, un auto, 2 niños y un perro. Nosotros no queremos esta cosa de suburbios de Los Ángeles, digamos. Urbanas de Los Ángeles. Al revés. Entonces, si nosotros empezamos a ver, en realidad era un problema cultural. Y de a poco empezamos a abrir los ojos a que era un problema cultural. Y empezamos a darnos cuenta que sí, sin duda alguna, habían elementos
anticristianos en mucha de esta música, pero no más que nada por rabia, porque tú empezás a ver, y el Ozzy era hijo de un pastor, y él no sé qué, no sé si era verdad eso, pero eso es lo que dicen, ¿cierto? Y que el no sé quién era hijo de Canuto, y que los locos de AC/DC en la iglesia fueron decepcionados, y empezaron, en realidad era gente que estaba decepcionada con la iglesia, con los cristianos, por eso hablaban contra los cristianos. De luego tú les preguntáis, ni creían en el diablo, ¿sí? Es interesante notar que no había un tema tanto de lo demoníaco, sino de una cultura rara, diferente. Y de gente que a propósito buscaba provocar esa cultura, la cultura de clase media blanca del sur de Estados Unidos. Eso empezó a pasar, porque esas son cosas que pasan, son tendencias. Si nosotros vemos, efectivamente todas las culturas pueden ser redimidas, y para mí el hecho de cómo justamente la cultura y las subculturas del rock han sido redimidas en las últimas décadas, para mí es un claro ejemplo de esto. No necesitamos nosotros viajar lejos para ver otras culturas de otros países, de otros continentes. En nuestras propias ciudades estamos empezando a ver eso. Bueno, la idea es que abramos los ojos a ese hecho, ¿no? Qué impacto cuando de repente nos damos cuenta que el baterista de Iron Maiden es un fiel cristiano, que ama a Dios, que va a la iglesia, ¿sí? Entonces empezamos a ver, estas cosas sí no son tan incompatibles, ¿no? Entonces empezamos a abrir los ojos a esa realidad. Ni hablar de nuestro amigo que salió del alcoholismo, Alice Cooper, ¿sí? Estaba en el suelo, alcohólico, drogo, y buscando cómo rehabilitarse, encontró la fe en Cristo. Y la fe en Cristo produjo un cambio radical en su vida. El compadre dejó el alcoholismo, dejó el alcohol, estaba preso de un montón de vicios. El compadre abandonó eso. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué vaya a hacer? ¿Voy a hacer música cristiana? No, ¿por qué? Alice Cooper es un personaje. Y un personaje que además me da de comer y me paga las cuentas. Así que yo voy a seguir trabajando, esta es mi pega. Ustedes le dicen a un actor porque se convierta que ya no puede más hacer Hamlet, porque en Hamlet hay fantasmas. No, ¿me entiendes? Entonces lo que dicen, no, este es un personaje, yo no soy Alice Cooper, yo soy otro loco, Robert no sé cuánto que se llama, ¿cierto? Yo soy otro compadre que va a la iglesia y hace escuela dominical a los niños. Creo que a los adolescentes le hace clases en la escuela dominical. ¿Cómo estaría ir a la iglesia y clases con Alice Cooper? Bien. Finalmente, la razón más importante, y creo que ya todo ha quedado muy claro, así que no necesitamos ahondar mucho en esta tercera y última razón: Cristo es el Señor de todos los pueblos. Así que todos los pueblos se deben a Él, solo que no lo saben. Todas las culturas encuentran su anhelo y la satisfacción de sus anhelos más profundos en Cristo. Si ustedes se fijan, todas las culturas tienen relatos culturales que las constituyen. Todas. Eso es lo que se llama la mitología. La mitología, nosotros hablamos de la palabra mito y pensamos que mito significa mentira, pero no es así. Mito no solamente significa mentira, mito significa un gran relato que constituye la visión de mundo de alguien o de una cultura, que puede incluso ser verdadero históricamente, pero que se torna constitutivo de una determinada cultura. Así que hay un relato. Nosotros tenemos mitos, por ejemplo, el mito de la independencia chilena, ¿sí? Esto es un relato cultural que constituye nuestra identidad, ¿sí? O'Higgins, Carrera, ¿sí? Es muy interesante porque en este mito Higgins y Carrera eran amigos, ¿no? Después uno escarba un poquito y se cuenta que los locos no se podían ver ni en pintura, ¿sí? Entonces, estos son mitos fundacionales. Pues bien, en todas las culturas los mitos fundacionales, si tú empiezas a investigar bien, llevan hacia Dios. Llevan hacia Dios. Escuché algo muy interesante el otro día hablando de cultura de rock. Ronnie James Dio, ¿sí? Ronnie James Dio, por favor. Bien, Víctor, su sonrisa y su voz profunda, ¿sí? Porque Víctor, no sé, pero Víctor es Jack Black, ¿no? El Jack Black chileno. Él tiene un póster en su pieza de Ronnie James Dio y le ora ahí. Como Jack Black. Bien, entonces Ronnie James Dio fue el compadre que creó este gesto, ¿no? ¿Ustedes sabían que lo popularizó en el rock? Él fue, cuando estaba en Black Sabbath. Así que le preguntan, oye, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste eso? ¿De adoración al demonio? No, es todo lo contrario, dijo. Había una señora en mi barrio, cuando yo era chico, que hacía así, por ejemplo, cuando habían perros peleando, o hacía así, si es que alguien podía hacerle mal de ojo a una guagua. Entonces era un gesto para espantar al demonio.
Y es por eso que yo empecé a hacer así, para que la gente no me maldijera y yo pudiera llegar al éxito. Se empiezan a deshacer los mitos, ¿se fijan, no? Y uno empieza a ver que en el fondo hay una cosa y hay más allá de lo que uno pueda parecerle diferente de ciertas culturas, diferente puede parecer, es un hecho de que todas las culturas apuntan hacia la necesidad de Dios. Necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Y esa necesidad la muestran de distintas formas, de distintas maneras. ¿Han oído hablar del índice de felicidad? ¿Sí? Es una investigación que surge en los países desarrollados y ellos empiezan a decir, bueno, no se trata de cuánta plata hay o cuánto ingreso per cápita hay en un país. Lo más importante en un país es medir el índice de felicidad. ¿Cuán felices son las personas en ese país? ¿Han oído hablar de eso? La BBC de Londres hizo una investigación justamente tomando todos estos elementos del índice de felicidad. Y tomaron un total de 178 países. Hicieron un ranking, cuáles son los países más felices y los países menos felices. Y uno tendería a pensar así, bueno, los países donde el ingreso per cápita es mayor son más felices, ¿no? Falso. Número 1, Islas Vanuatu. ¿Han oído hablar de Islas Vanuatu? Tampoco, nunca había oído hablar antes de esto, ¿sí? Pero el número 1 en índice de felicidad, googleé Islas Vanuatu. El índice per cápita no es alto, pero tienen unas playas espectaculares. Entonces dije, con razón, así, el agua turquesa, las playas blancas. El segundo, Colombia. ¿Qué les parece? ¿Cómo está el índice per cápita en Colombia? O sea, el ingreso per cápita. No es muy alto. ¿Qué onda con las guerrillas? Guerrillas, miedo en la noche muchas veces. ¿Sí? Dicen que en Colombia es un lugar, bueno, no es el único en el mundo, pero es un lugar donde te recomiendan, después de las 10 de la noche, no paren un semáforo en rojo. Si no vienen autos del otro lado, pasa nomás, porque en los semáforos en 30 segundos te pueden secuestrar. No sé si sigue siendo así hoy día, pero escuché por lo menos este relato hace unos 3 años atrás, me dijeron eso. Pero la gente es feliz. Es más, segundo en el ranking de 178 países en el índice de felicidad. ¿Por qué? Tú ves comunidades, la gente mantiene lazos con su familia. Es común todas las semanas juntarse con abuelos, nietos, tíos. Yo creo que hay un índice, hay algo clave para la felicidad, ¿no? La vida comunitaria. Y van y se juntan y preparan estas comidas ricas que ellos preparan. Arepas, ¿eh? Gloria a Dios. Tercer lugar, Costa Rica. Interesante, ¿no? Ingreso per cápita alto, pensemos en Suiza. Está en el lugar 65. Pensemos en Gran Bretaña, Peter. Está en el 108. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? The land of the free. 150. En el lugar 150. Y ahora no me pueden venir con cuentos. Estuve allá. No le falta nada materialmente. No veo que los locos pasan necesidad. No. Pero están en el 150 en el ranking de felicidad. En el índice de felicidad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Observen bien el versículo 4 de Salmo 67. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Alegría, felicidad. ¿Por qué? Porque tú las gobiernas. Cuando Dios está gobernando, hay alegría y felicidad. Cuando el Señor está presente en las vidas, en los corazones. Cuando el Señor está presente en las relaciones comunitarias. Cuando las personas disfrutan incluso, aunque no sean personalmente creyentes, pero disfrutan de todos los beneficios de la gracia común de Dios, en vez de frenar la gracia común. Sin duda alguna, que allí hay mayor felicidad. Así que, el tercer y último motivo para llevar el Evangelio a todos los pueblos, porque Cristo es el Señor de todos los pueblos. Cristo es el Señor de todos los pueblos. Cuando Cristo llamó a los discípulos llamó a sus discípulos, a ser discípulos, lo hizo como un rey. Les dijo así: toda potestad ya me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Véanlo en Mateo 28.
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el rey de esta cuestión ahora. Así que vayan y anúncienle a todos que el rey llegó. Segunda Guerra Mundial en Francia. Me gusta a mí pasarme ese rollo. ¿Cómo sería haber sido de la resistencia en ese tiempo? ¿Ah? Escondiéndose ahí. Reunión en los lugares subterráneos. ¿Ah? Escondiéndose mientras estaba la ocupación nazi en Francia. Y ellos tratando de armar algo para poder levantarse contra la ocupación alemana. Pero mientras tanto, en las señales de radio escuchando. Y empezaron a escuchar y empezaron a recibir información que los aliados venían en camino. Imagínense cómo debe haber sido para la resistencia que estaba en las ciudades de Francia escuchar que los aliados habían desembarcado en Normandía. El día D. Fue el día de la decisión, ¿no? Por eso el día D. Fue el día donde se decidió quién iba a ganar esa guerra. Los aliados invadieron por Normandía y entraron a Francia y recuperaron Francia. Y empiezan a escuchar como un rumor, ¿no? Oye, los aliados ya llegan, ya vienen. Y ya nos van a liberar y van a mandar a los alemanes a Alemania. A buena parte, pero a Alemania. Así es la necesidad en el corazón de los que no conocen a Cristo. Ellos tienen un rey bondadoso que viene a liberarlos. Tienen un rey que ni se compara con los aliados, porque los aliados también eran un montón de pecadores, solo que los liberaron de la dictadura horrible y el totalitarismo nazista, digamos. Pero estamos hablando de un rey que sí de verdad es bueno, bondadoso, lleno de bondad, de gracia, de misericordia, que ama a sus súbditos, los ama de corazón y los hace sus hijos, los sienta en su mesa, los llama a vivir en su casa. Es un rey lleno de bondad. Y nosotros tenemos que ir y decirles a todos, ¿saben qué? El rey ya llegó. Y aunque estén estos canallas ocupando el lugar, aunque estén ellos usurpando el lugar que le pertenece al rey, el rey ya llegó y el rey está poco a poco tomando lo que le pertenece. Está poco a poco avanzando para tomar lo que le pertenece. ¿Y quiénes son estos que ocupan el lugar del rey? Nuestro propio pecado, Satanás y sus huestes, todo aquel pensamiento que va contra la voluntad de Dios, pensamientos que se oponen a Dios, que la Biblia los llama simplemente como mundo, la carne, el diablo y el mundo han ocupado, intentado ocupar el lugar que le pertenece a Cristo. Pero ese lugar siempre fue de Él y Él ya conquistó. El día D ya fue. El día D ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Él sobre esa cruz derramó su sangre, Él volvió a conquistar este mundo que siempre le había pertenecido. Así que esta es una gran historia épica. Es una gran historia épica. ¿Se han fijado cómo son las historias épicas? En las historias épicas hay elementos muy interesantes. La gente sufre. La gente va en una jornada sufriendo. Se llama Frodo, ¿sí? Por ejemplo. Nosotros vemos esta comunidad del anillo, ¿no? Los compadres son perseguidos, tienen que matar orcos, tienen que... Pero algo está pasando en la historia. El mal se ve terrible, pero el bien de manera sencilla y silenciosa va venciendo. Así es la historia del mundo de verdad. Solo que el gran rey que conquista todo es Cristo. Es el gran rey que ya venció la batalla definitiva, el día D. Y esa batalla definitiva fue sobre la cruz del Calvario, fue sobre el Calvario. Allí fue la batalla donde Satanás pensaba que podía destruir a Cristo. Y buscó destruirlo. Que lo torturaran, que lo escupieran, que le hicieran sangrar, que lo colgaran sobre una cruz. Pero cuando estaba sobre la cruz derramando su vida, justamente allí, Cristo dice algo que aparece en la Biblia. Dice así: consumado es. Esta obra está completa. ¿Y qué es lo que fue consumado? Que con su muerte Él ocupó nuestro lugar y ganó para nosotros el perdón de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ver que cuando Cristo dice consumado es, Él vence a Satanás, al mundo, Él vence el pecado. Así que podemos entregarnos con todo corazón y de todo corazón a Él. Podemos confiar en Él y dejar entonces que Él como rey, como verdadero rey, tome el lugar que le corresponde.
Así que pensemos en esto. Llevar el Evangelio de Dios a todos los pueblos es más que un deber. Es el resultado de un corazón que se deleita en Dios. Es la consecuencia natural del placer en Dios. Es el resultado natural de, ¿qué? Te comiste un chocolate que era exquisito, ¿sí? Probaste algo que era espectacular. Escuchaste a un músico que nunca había dicho, qué extraordinario, ¿qué es esto? Y uno viene y lo dice, no puede quedarse callado. Genial el compadre. Qué maravilloso como toca. La alabanza relacionada con el placer. Deleitémonos más en Dios. Si podemos aprender algo de los salmos es deleitémonos en Dios. Y el deleite en Dios trae como consecuencia directa, necesaria, el hablar a otros, decirles a otros, miren, como dice el mismo Salmo, prueben y vean que Dios es bueno. Prueben y vean que Dios es bueno. Oremos, parece.